como lo anunciamos, ya está en el estudio de Manavisión Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Mucho gusto estar aquí. Gracias, ministro. Abordemos varios temas en esta oportunidad y empecemos por lo que ha manifestado en reiteradas ocasiones los gobiernos que han pasado últimamente sobre las concesiones viales público-privadas, ¿no? Y que no se han concretado. Usted es parte de un gobierno corto que también ha anunciado lo mismo. ¿Por qué creer que en esta ocasión sí se va a dar? Porque la diferencia es que hoy en día tenemos un marco legislativo que nos ampara para hacer ese tipo de concesiones. La Ley Económica Urgente número 1, dentro de su capítulo 3, tenía contemplado las asociaciones público-privadas, la Ley de Inversiones Público-Privadas, y hoy en día esa ley ya cuenta con reglamento y ya hay bastantes interesados. ¿Cuál es la ventaja de esa ley? Que tiene un marco normativo vigente que todos los inversionistas y financistas lo conocen. Recordemos, por favor, que las concesiones viales tiene dos negocios. Tiene el negocio de la construcción de la vía, pero también tiene el negocio financiero. Y tienen que estar aliados los dos para poder sacar un proyecto de inversión público-privada a flote, digamos, adelante. ¿Cuál es el cronograma y también el avance que hay hasta el momento? A ver, lo primero fue que la Ley Económica Urgente se la aprobó en diciembre. Luego vino el reglamento que fue aprobado hace un par de semanas. Luego tenemos un pipeline de proyectos. ¿Qué consta dentro de ese pipeline de proyectos? En Manabí, por ejemplo, la vía Manta-Quevedo, Montecristi La Cadena, Aeropuerto de Manta, son ejemplos. Ya, entonces, ¿qué es lo que se tiene que llegar a un estudio de prefactibilidad? En donde si esta es la infraestructura que tenemos hoy en día y esto es a lo que queremos llegar con una estructuración financiera, ¿quién nos puede ofertar lo mejor? Entonces, esos procesos los estamos enmarcando, estamos haciendo un diagrama de flujo para que la ciudadanía y ustedes, los medios de comunicación, puedan entender qué pasos se conllevan en una licitación exitosa de este tipo. Porque ha habido problemas también en anteriores concesiones, en anteriores inversiones público-privadas, que no se ve la sostenibilidad fiscal a largo plazo y el Estado termina perdiendo por contratos lesivos hacia el Estado. Entonces, el proceso es un poco más largo en esta ley y los pasos a seguir están muy bien determinados, pero va a haber garantías, seguridad jurídica y contragarantías multilaterales también, que eso es muy importante. Y con estas concesiones, ¿qué valor tendrá que pagar el usuario? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, depende de cada uno. Lo primero que uno hace es evaluar ruta por ruta qué tráfico hay. Hay una medida que en ingeniería se conoce como tráfico promedio diario anual, que es todo el tráfico en un año dividido para el número de días en el año y le da un promedio en todo ese año. Y ese tráfico es estandarizado. Entonces, una medida estandarizada para saber qué vías tienen más tráfico que otras. Es decir, eso definirá si es igual, menor o mayor a lo que se paga actualmente. Por supuesto. No, lo más seguro, Enrique, es que los peajes tiendan a ser mayores a los que se pagan actualmente. Recordemos que las concesiones en este país están en estado crítico y hoy estamos subsidiando el peaje en todas las vías. El contrato que está firmado entre el concesionario y el Estado establece una tarifa de peaje que no es la que se paga, es mayor. Entonces ese diferencial lo termina pagando el Estado y eso sí vamos a evitar en estos nuevos proyectos. Y con esto el delegatario podrá construir, por ejemplo, puentes que están pendientes como el Quimís y Zancán acá en Manabí, que estaban contemplados en la reconstrucción con un crédito de China. Nosotros tenemos contemplado esos puentes construirlos, pero independiente de eso, cuando uno mete dentro de un tramo de vía un proyecto de inversión privada, el delegatario se tiene que hacer cargo de construir la vía y las vías aledañas y los taludes y los puntos críticos, resolver el tema de la vía. ¿Cuál es el enfoque que hay que darle a estos proyectos? Que a nosotros como Estado no nos interesa el detalle de la solución, nos interesa el desempeño. Y en el momento en que ese desempeño se ve trastocado o no cumplido, nosotros tendríamos posibilidades o de aplicar multas o de impedir que cobren peaje, por ejemplo. Ese es el enfoque que tenemos que darle. No nos interesa exactamente qué solución se le da a tal o cual puente, nos interesa el desempeño de la vía. El desempeño es desempeño técnico y desempeño funcional. Desempeño técnico es que no queremos baches, no queremos deslizamientos, no queremos puentes dañados. Y el funcional es que no puede haber interrupciones en el tráfico. En el tema de concesiones viales también se ha hablado varias veces de ampliar, ¿no?, los carriles de 6 a 8. Eso se ofreció en el pasado, pero ¿se mantiene esa idea quizás ahora o ya no? Bueno, eso hay que ver estrictamente necesario por cada tramo de acuerdo al flujo de tráfico. El número de carriles no es algo que arbitrariamente uno quiera o no hacer, sino que se calcula en función del tráfico. Hay reglas y normas establecidas técnicas
para evaluar cuántos carriles se necesita en función del tráfico. En estos días justamente el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, ha pedido pues que se amplíe la delegación a la vía Montecristi, Jipijapa, La Cadena y tramos viales donde proyectan instalar más peajes. ¿Qué respuesta tiene el gobierno ante eso? Bueno, nosotros en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas tenemos el Montecristi y La Cadena dentro de uno de nuestros proyectos, entonces quizás estamos alineados. Lo que nosotros siempre estamos haciendo es trabajar en conjunto y uniendo esfuerzos con GATS provinciales y GATS municipales, y en este caso podría no ser la excepción, y conversar con el prefecto Orlando para que sea un acompañante del proceso que vamos a llevar a cabo. Claro, porque ellos piden administrar esto. No, eso no creo que vaya a ser, es una vía clave que une Guayas con Manabí, y en ese sentido nosotros ya la estamos considerando y ya estamos trabajando en el estudio de prefactibilidad para sacarlo a licitación. Hay una crisis fiscal, ¿no?, que se vive en el país. ¿Cuál es el plan B que se tiene para esperar, pues, para atender esta emergencia vial que vive el Ecuador? ¿Hay que esperar que lleguen los recursos en el corto periodo que tiene este gobierno o qué se va a hacer? No, hay que hacer de todo un poco, hay que esperar a que lleguen los recursos, hay que gestionar recursos, que es muy importante, y hay que estirar el dólar, hay que unir esfuerzos también con GATS provinciales y municipales para ayudarnos. Hay veces que nosotros tenemos cierta maquinaria en ciertas zonas, pero ellos tienen más maquinarias en otras zonas, y en conjunto con convenios y con buena voluntad podemos sacar adelante muchas obras emergentes. Y fuera de eso también tenemos que gestionar créditos para poder tramitar obras emergentes. En esas obras emergentes quizás nosotros, y lo he dicho muchas veces, hoy el ejemplo en la Resbalosa, no solucionamos toda la vía, pero ciertos puntos críticos de esa vía que previenen que la conectividad sea ágil, los hemos resuelto. Ese mismo enfoque se le puede dar a varias vías de este país. La gente quizás hoy, con la economía como está, no nos va a pedir que hagamos toda una vía completa, pero sí podemos solventarle ciertos puntos críticos que son los más medulares para la conectividad. Usted también ha mencionado a nivel nacional que se ha conseguido un crédito de 150 millones con el Banco Mundial para emergencias. ¿Cómo se va a distribuir ese recurso y cuánto se invertirá en Manabí? A ver, de los 150 millones, lo más importante es que vamos a tener unos fondos para puentes Bailey, que son puentes, digamos, móviles, que los podemos mover de un sitio al otro, y maquinaria. El estado de la maquinaria, el inventario de la maquinaria del MTOP es bien pobre, y de paso el porcentaje de máquinas en buen estado es cerca del 50%, de tal manera que es importante ampliar ese inventario de maquinarias y poder solventar cualquier crisis o emergencia vial con maquinaria propia cuando así se requiera, o por ejemplo lo que está sucediendo hoy en Ponce Enríquez y playas que necesitan ciertas maquinarias por la emergencia climática, ¿no? Muy aparte de eso, el resto va a ir en fondos para obra pública. En obras públicas, la bondad del crédito del Banco Mundial es que es con el sistema de adquisiciones del Banco Mundial, no necesariamente con la ley de contratación pública. Y eso implica una serie de beneficios, entre ellas que se puede hacer ingeniería, diseño y construcción, y es para obras relacionadas a emergencia. Entonces hay muchas obras, muchas vías que ya están en emergencia, y nosotros podríamos con esos fondos decir que se haga diseño y construcción al mismo tiempo, que es algo importante. También se ha señalado que el Estado gasta cerca de 1.000 millones de dólares anuales en el mantenimiento vial. ¿Este monto es real? ¿Se está invirtiendo todo o no? No, bueno fuera. 1.000 millones es lo que requiere la red vial estatal para mantenerla. Hoy nosotros tenemos un presupuesto mucho más reducido que ese de ahí, y durante los últimos 7, 8 años hemos tenido montos bastante reducidos en eso de ahí. ¿Cuál es el tema aquí? Que tiene sentido que nosotros nos hagamos cargo de toda la red vial estatal con el costo que eso implica por la brecha en infraestructura que hay, o tiene sentido que aquellas vías que tienen bastante tráfico pueda ser con inversión privada y que se explote esa vía y se concesione. Ahorita nosotros estamos tomando ese esquema, tratar de liberar la carga pesada que tiene el sector público para mantener esas vías y darle ciertas partes al sector privado a través de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Y por cada dólar que el gobierno, el Estado no invierta en mantenimiento, ¿cuánto termina gastando en reconstruir una carretera? Bueno, hay bastantes estudios al respecto. El rango va desde 8 a 15 dólares, 8 dólares aproximadamente cuando es rehabilitación y más o menos 15 dólares cuando es reconstrucción. Pero hay ciertas vías que es mucho más que eso. O sea, si yo le pongo ese valor, esa cifra en la cuenca Girón Pasaje, y se hubiera hecho bien desde el principio, con taludes bien hechos y mantenidos, quizás la relación va a ser mucho más que eso. Y hay otras vías que son mucho menores, en el llano quizás, en donde lo único que implica es quizás subir un poco más los niveles por temas de inundación, ¿no? Antes de ir a una pequeña pausa, del 100% de la vialidad del país, ¿cuántas carreteras están en buenas condiciones y cuántas no? Aproximadamente es mitad en más o menos buen estado y mitad en malo y muy mal estado.
Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya volvemos para seguir abordando varios temas con Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas.